mensaje de Dios. Ahí se está moviendo la cámara. No está temblando, sino que movimos la cámara. Y bendito sea el nombre de Dios, porque Dios nos ha guardado del mal y te guardará también del mal. Prepárate para oír palabra del Señor, el Señor te va a bendecir. Hoy quiero tomar un tema que tiene que ver con las parábolas y voy a hablar de la parábola más famosa, y esto yo sé que ya la tiene en su mente, la parábola del sembrador, esa parábola preciosísima que hoy te quiero regalar porque es una palabra que te va a enseñar. Pero voy a tocar solamente una parte de esta parábola, ya que es amplia. Y espero que te edifique muchísimo. Usted que se ha conectado, no se me vaya, tenga usted paciencia. Para oír palabra de Dios se requiere tiempo. Diga conmigo: para oír palabra de Dios, para oír palabra de se Dios, requiere tiempo. Se requiere tiempo. Sí, a prisas nada. Para la palabra de Dios se requiere tiempo. Así que prepárese. Si usted se conectó para oír palabra de Dios, pues apenas va a comenzar. Si usted se conectó con otros intereses muy personales, bueno, usted sabrá. Pero quienes van a oír palabra de Dios, no quiero que se me distraigan, no quiero que se me desconecten, que estén presentes en cada exhortación. Como pastor, quiero bendecir a la congregación Casa de Reyes Sacerdotes. Hay hermanos, otras personas que nos ven, que van a otras iglesias. Que Dios los bendiga y los proteja. Pero especialmente yo doy esta palabra para bendecir y edificar la iglesia en general, claro, pero también sobre todo la iglesia que tengo yo a cargo. Bien, la Biblia dice en Mateo 13:1, busque la Biblia, en Mateo 13:1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Es la parábola del sembrador, es Mateo 13:2 dice: y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿Sí? Estoy en Mateo 13, búsquelo. Mateo 13. Y leo el siguiente, dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y viene la primera parte de la parábola del sembrador, que decía, dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla que él estaba sembrando cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Es decir, esa semilla se desperdició. ¿Sí? Esa semilla no tuvo éxito. Esa primera parte es lo que quiero yo hablar. De esa primera parte, y espero que te bendiga. Bien, de ahí nos brincamos a otro versículo, porque Jesucristo no nos complica esta parábola. Esta parábola Jesús le da el significado. ¿Sí? El significado. Para ello te tienes que ir al versículo número 18. Todos en el versículo 18 te explica Jesús qué simboliza esta primera parte de esta parábola del sembrador. ¿Estás ahí? Bien, el versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Se nos invita a oír. Dice oíd, ok. Luego el 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Este es el significado de lo que hablamos aquí, de la semilla que quedó en el camino. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este fue el que se sembró, es la semilla que se sembró en el camino. Y la palabra le dice sembró, ¿sí? Quiere decir que hubo intención de sembrar en ese camino. Bien, quiero orar. Padre, que la bendita palabra, tu palabra, traiga fruto en el corazón de la gente. Que reciban la palabra, que escuchen la palabra, y que puedan ellos, Señor, valorarla. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Bien. A ver.
quiero ahondar un poco sobre lo que ya explicó Jesús. Y Jesús nos da señales muy importantes para no desviarnos de la verdadera interpretación de esta parábola. De hecho, una parábola tiene muchos símbolos, pero tiene un mensaje, un propósito para que no nos salgamos y no estemos inventando. Jesús mismo da el significado. Ahora, quiero explicar lo primero que dice que Jesús andaba junto al mar. Quiero decirte que Jesucristo ocupó bien su tiempo. Él estaba junto al mar y uno pensaría, bueno, pues ¿a qué va uno al mar? Pues uno va junto al mar, pues a la playa, a descansar. No, él estaba predicando. Jesús ocupó la mayoría de su tiempo en enseñar. Diga conmigo, enseñar. Enseñar. La enseñanza es pero muy importante en los seguidores de Jesús. Jesús dejó muy en claro que tenemos que dedicarnos a transmitir la enseñanza de su reino. Por eso él ocupó gran parte de su tiempo en enseñar. Y se ocupó en dar y en discipular a la gente. Entonces tú encuentras que aún estando junto al mar, mucha gente, dice, le seguía, se juntó. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Él se sentó en la barca, ¿sí? En la barca. ¿Por qué se sentó? Porque él iba a comenzar a enseñar. ¿Sí? Se sentó para comenzar a enseñar. Ahora, yo considero que cuando alguien se sienta para enseñar, ¿sí? Cuando alguien se sienta, es porque ya está preparado, ¿sí? Ya está listo para compartir. En el reino de Dios hay cosas muy valiosas, pero escuche bien, iglesia, lo que más debes de valorar en el reino de Dios es la palabra. El que usted reciba buena palabra, buena enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza debe ser parte fundamental de una vida cristiana, porque la enseñanza es lo que hace que produzca uno frutos. Frutos, Bertita. Si usted no está comprometido a la enseñanza, si usted nada más va a la iglesia a cantar y después se sale, usted nunca va a crecer. Si usted nada más está en oración y no estudia la palabra, usted no va a dar frutos. Si usted no se congrega y no lleva una línea de enseñanza, usted está perdiendo el tiempo y usted no sabe ni lo que quiere. La vida cristiana exige un compromiso en la enseñanza. Es decir, exponernos a la bendita palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que produce frutos en mí. Vamos, declara esta frase. Es la palabra de Dios la que produce frutos en mí. Que produce frutos en mí. Claro, es mi relación con la palabra. Es mi relación y mi compromiso con la palabra. Ahora, vamos a examinar estos versículos porque es muy interesante. Primero te explico por qué Jesús hablaba en parábolas. Jesús hablaba en parábolas porque eso exigía más concentración a las personas. Mayor concentración, mayor silencio, mayor atención. Muchas cosas de estas se le exige a una persona cuando escucha a un maestro que habla en parábolas.
De hecho, si usted lee todo el capítulo 13, le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les dice, porque en verdad no están interesados en escucharme. Y esta parábola, ¿qué hacía? Pues que se quedaban sin entendimiento. Pero ¿por qué una persona se queda sin entendimiento? Por muchas razones, y una de ellas aquí está escrita. Por eso es que la gente se queda sin entendimiento, por algunas razones que ahorita voy a explicar. Pero es mi compromiso que al recibir la palabra, yo me comprometa en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, Jesús siempre estará dispuesto a sentarse para enseñarte. Jesús siempre está dispuesto a enseñarte con su bendito espíritu. La pregunta es, ¿usted tiene tiempo? ¿Usted quiere? ¿A usted le interesa? Y ese es el punto. ¿Por qué? Dice, les habló muchas cosas por parábolas. Muchas cosas para ver quién en verdad tenía interés. Porque hay gente que no valora la palabra de Dios y no es digna de enseñarle. Y entonces la Biblia dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, regaba la semilla. Y mientras sembraba, parte de la semilla valiosa, de una semilla súper valiosa, porque esa semilla representa la bendita palabra del reino de Dios. Parte de ella, la que se sembró en buena tierra y en otros lugares, parte de ella cayó en el camino. ¿Por qué Dios permitió que esa valiosa semilla cayera en el camino? Porque Dios no hace acepción de personas con su bendita palabra. A todos les da la oportunidad de oír, de escuchar la bendita palabra una o dos veces o tres veces, según la paciencia y el propósito de Dios. Y Dios espera respuesta de los corazones. Amén. Por eso es que esa semilla cayó en tierra dura, en el camino. Porque recuerda que, quiero enseñarte que el camino es lo más pisoteado, es el camino más duro. Pues aún en ese camino más duro, en su gran misericordia, Dios permite que le llegue la palabra para que tenga la oportunidad de arrepentirse, corregirse y hacerse mejor. Sí, amén. Dale un aplauso al Señor, que Dios cuando envía su palabra se lo envía a los buenos y a los malos, se lo envía a la gente, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Toda persona que ahorita me está escuchando por primera vez, Dios te está dando esta palabra y de ti depende si la atesoras, si la recibes, de ti depende si la rechazas y dices, para mí no es esto es para ignorantes. Esa es tu decisión que usted toma. Sí. Pero Dios está diseñado que todos tienen que oír, hasta el rincón más lejano de la tierra tiene que oír, tiene que recibir la palabra, y de ti depende de cómo administras esa palabra divina. Y bendito sea Dios, diga conmigo, bendito sea Dios, porque Dios envía su palabra a los débiles y a los fuertes, a los pobres, a los ricos, a los sabios y a los ignorantes. Dios envía a los niños, a los jóvenes la palabra, a los adultos, a los ancianos, a los poderosos, a los que son ignorantes. Dios les envía, tienen la oportunidad de oír. Por eso es que sus seguidores comprometidos predican la palabra, para que esa semilla aún debe caer en el camino, para que esos del camino tengan la oportunidad y se cumpla la promesa de que todos escucharán la palabra de Dios. Amén. ¡Aleluya! Aleluya. Ahora seguimos en la interpretación de la palabra. Y dice la palabra de Dios así: y mientras sembraba, parte de la semilla que cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Luego vinieron las aves. Las aves es una representación del mal. En otra parábola paralela que habla del sembrador,
le dice, vino el diablo y se la llevó. Y la arrebató. Las aves también son símbolos de demonios. Ahora, date cuenta que la palabra de Dios tiene muchos enemigos. Para que esta palabra no produzca frutos en la persona. El diablo sabe que si usted compromete su conciencia y usted se compromete a estudiar la palabra de Dios, el diablo sabe que usted dejará las tinieblas. Sí. Con la bendita palabra de Dios, el hombre puede pasar de las tinieblas a la luz admirable. El diablo sabe que con la palabra tú te conviertes en un arma poderosa del reino de Cristo y puedes afectar las tinieblas. Por eso es que el diablo sabe que para empobrecer al hombre es quitarle la palabra. Para que el hombre siga hundido en sus vicios, para que el hombre siga metido en el mal y siga de fracaso en fracaso. Él lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer el diablo es robarte la palabra. Por eso es que cuando cayó la semilla, luego vinieron las aves y la aprovecharon ella. Es decir, se la llevaron, se la comieron. En la interpretación de Jesús dice, y viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Bien. Tengo varias cosas aquí que mencionar. Primero, oír y escuchar no es lo mismo. Atención. Oír, yo puedo estar oyendo una conversación de terceros, pero la puedo oír, pero no la estoy escuchando. Porque escuchar implica poner atención. Cuando yo escucho es cuando me concentro a poner atención para que yo tenga claridad y pueda aprovechar lo que escucho. Esta primera parte de este primer grupo de los que se siembra la semilla en el camino, este primer grupo solo oye, pero no escucha. Pasó por ahí o pasaron por ahí, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, esto, lo otro! Pero solo escucharon, solo oyeron, pero no escucharon, es decir, no les interesó. Y cuando algo a ti no te interesa, no pones atención. Escucha. La Biblia, la palabra, la enseñanza del reino, para que produzca en mí, primero, tengo que tener el deseo de escuchar. Aquí hay que poner el primer punto, voluntad para escuchar. Sí, debes tener voluntad para escuchar. Si no tienes voluntad para escuchar, el diablo te va a robar tu bendición. Dice el texto en el versículo número 19, cuando alguno oye la palabra, esa persona es, cuando alguien oye, eso habla de niño, de infantil, como Bertita, como puedo decir, de ser muy infantil. No has entendido cómo uno crece en el evangelio del reino. ¿Sí? Eres muy neófito. Si usted no está poniendo sus oídos para escuchar, usted va a ir hacia atrás, y se va a notar.
Así que cuando usted se acerca a una reunión donde se va a exponer la palabra de Dios, sabes que te va a exigir voluntad para escuchar. Bien, dice que ellos no entendieron. La pregunta dice, oyeron la palabra del reino y no la entienden. ¿Por qué causa no la entienden? Mi pregunta es, ¿por qué no la entienden? Número 1, por falta de interés. ¿No la entiendes? Por falta de interés. Es decir, no la escucho porque no me interesa. Entonces, si no le interesa, aunque la palabra de Dios sea poderosísima, él no percibe, él no ve con claridad el mensaje. Y el mensaje no produce cambios. Y de eso se trata, que cuando usted reciba un mensaje, produzca cambios. ¿Cuántos mensajes has escuchado y te ha entrado por aquí y te ha salido por acá? ¿Por qué, pastor? Porque no vemos cambios. No estás aprovechando el mensaje de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué no? Porque es por falta de interés. Y la pregunta es, entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí oyendo? ¿Qué haces oyendo? Hermano, si no quieres escuchar, si no tienes interés, entonces significa que mucha gente, cuando se acerca a una reunión, tiene otras intenciones, pero no la verdadera que edifica y que hace que la persona crezca. Usted, ¿cuál es su verdadero interés cuando te acercas donde se expone la bendita palabra de Dios? Contéstese. Y mírese. Si usted dice, yo ya llevo 5 años y no veo nada, ni tengo ni siquiera interés por bautizarme, pastor, es porque usted solamente ha oído, pero no ha escuchado, porque no tiene interés, voluntad de escuchar, ¿sí? No hay interés. Por eso es que no va a entender, ¿sí? Así tengas el mejor maestro en casa, si no tienes interés, son palabras que son echadas en saco roto. No porque la palabra haya perdido el poder y la unción para cambiar, sino que el corazón que lo está escuchando, Bertita, es duro como piedra. Entonces, atención. Aprovecha bien estos tiempos, porque estos tiempos son los que te pueden transformar. Cuando tú te acercas a una reunión, tu único interés es oír la palabra de Dios, se va a demostrar con tu interés al escuchar. O eres de las personas que están distraídas, o eres de las personas que muy fácil te desconcentras, o eres de las personas que solamente fuiste por otra situación o para hacer alguna situación en la iglesia, algún negocio o algún interés por alguien, pero no oír la palabra de Dios. Usted entonces está en el grupo de los del camino, que es un corazón duro, que no le interesa la palabra de Dios. Bien, el problema de los del camino es que no entienden. Y mi pregunta es, para entender, ¿qué se requiere? Para entender, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita, pastor, para entender? Te voy a marcar 4 puntos. 4 puntos. 4 que usted necesita para poder entender. Porque si no entiende, no pasa a ser parte del grupo de la buena tierra. ¿Sí? 4 puntos para entender, porque estos tienen un problema, no entienden. Y la pregunta es, ¿por qué no entienden? Por 4 puntos. Falta de concentración. Falta de concentración. 2. Falta de estudio. 3. Falta de meditar. Y 4. Falta de tiempo. Por estos 4 puntos no entiendes.
concentración. Para concentrarme, necesito, en verdad, concentrarme únicamente en entender y comprender la bendita palabra de Dios. Estos puntos que yo estoy marcando, que es concentración, estudio, meditar y tiempo, se requiere para que yo aproveche la palabra de Dios. Si yo no me concentro y divido mis pensamientos y solo voy para que vean que estoy ahí presente en la iglesia, en el culto, y no estoy concentrado, entonces estoy perdiendo mi tiempo. Otra, estudio. Se requiere estudiar, que yo pregunte, que yo investigue, que yo me siente con un maestro. Yo tengo que buscar que alguien me disipule, me instruya. Sí, porque para que la palabra sea provechosa, debo estudiarla. Debo estudiarla. Por eso es que cuando los discípulos, estos discípulos en el capítulo 13 lo vas a ver, cuando ellos, Jesús termina, van y le preguntan, ¿y qué significa la parábola? Por favor, explícanos. Porque el que tiene interés, entonces estudia, tiene pies para ir y preguntar. Usted tiene que rodearse de maestros de la palabra, preguntar, tomar la Biblia, hacer estudios serios de la Escritura. Pero también se requiere tiempo, y eso es lo que la gente no quiere dar. La gente que no le interesa no tiene tiempo. Tiene tiempo para irse con los amigos, tiene tiempo para el trabajo, tiene tiempo para acostarse, tiempo para descansar, tiempo para ver televisión, tiempo para estar en el celular. Pero ¿tienes tiempo para ser discipulado? ¿Te interesa la bendita palabra de Dios? ¿O eres de los que se duermen cuando hay un estudio de la palabra? ¿Eres de los que se duermen? Usted es del camino. No le interesa. No toma ni las Sagradas Escrituras en su casa, no tiene un estudio constante y no tiene un maestro que le disipule. Usted debe pedir, usted debe buscar. Ahí nos habla entonces que usted es de otro grupo, pero los del camino no les interesa, no tienen concentración, no quieren estudiar, no meditan, porque la meditación te hace expulgar el texto sagrado. Usted por decir en estos días, ¿en qué capítulo de la Biblia está usted investigando, está concentrado, está metido, está meditando en la palabra? ¿En qué momento usted lo hace? ¿Quién lo está discipulando? ¿Está usted buscándolo? Bien, en Mateo 28:19 dice esta palabra así: porque ya estos puntos que estoy tocando exigen que para que haya fruto en tu vida tienes que ser un discípulo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, vea cómo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Bien. Si yo no me convierto en un discípulo y voy a la iglesia nada más los domingos a oír, no va a pasar nada. Si usted no va a tener el tiempo para ir como en una escuela, ¿no?, que se va preparando. Si usted no tiene tiempo para eso, usted está desperdiciando su tiempo en la iglesia. Sí, discúlpeme, pero es la verdad. Porque no se va a ver ningún cambio y usted se va a frustrar. Sí. ¿Ya está listo para oír palabra de Dios? En otras palabras, ¿ya estás listo? ¿Ya estás listo? ¿Ya tienes voluntad para que otro te enseñe? ¿Ya tienes voluntad para tomar tú la Biblia y estudiarla? Porque de ahí emanan tus frutos.
¿Está listo para escucharla, para obedecerla? ¿Usted ya? Porque dice, vayan y hagan discípulos y a estos bautícenlos. El bautismo en el cristianismo ya es un compromiso. Eso los del camino no entienden porque no quieren compromiso. Por eso es que no se ve ningún provecho. Antes bien, vienen las aves y se comen lo que era para ellos. Usted no va a poder cambiar a menos que quiera usted disciplinarse y bautizarse. Cuando digo bautismo, no solo me refiero al acto de sumergirlo en agua, sino en el compromiso de sumergirte en la bendita palabra de Dios para que con todas sus consecuencias, es decir, y con todo lo que demanda y requiere, yo tengo voluntad y quiero. Yo quiero. Entonces dice el Señor que debes de tener un maestro que te enseñe la palabra de Dios. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero ¿cómo las vas a guardar si no las conocen? ¿Cómo las vas a guardar si esporádicamente lees la Biblia? ¿Cómo vas a entender la voluntad de Dios si cuando quieres te conectas a escuchar la palabra de Dios no tienes interés? Solo hay gente que solo se conecta cuando tiene necesidad. Cuando es que tengo un enfermo, es que necesito que Dios me ayude en esto, es que mi dinero, es que mis amigos. ¿Y en qué? ¿Cuándo maduras? Eres un inmaduro. Por eso es que no ves cambios ni en tu vida ni en los resultados de tu vida. Porque no estás y no tienes el interés de oír y escuchar, de poner con tu mejor concentración, de estudiar, de meditar y tener tiempo. Para esto se requiere tiempo. ¿Por qué? Porque es una inversión. Escucha, la Biblia te va a dar frutos, resultados en la vida espiritual, en la vida matrimonial, en la vida personal, en las relaciones personales, en tu trabajo. La Biblia te bendice en todas las áreas. Te hace un mejor padre, te hace un mejor hijo, te hace un mejor, de todo te hace mejor si pones tu atención, tu tiempo, tu concentración y si escuchas, si tienes voluntad de escuchar la bendita palabra de Dios para ponerla por obra. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Estoy por terminar. Dice que por cuanto no hay compromiso, no la entienden. Viene el malo y la arrebata. Viene el malo y la arrebata. Pero te voy a decir una cosa. Toda palabra dada se va a entregar cuentas. Toda palabra que Dios te envió, esa misma te juzgará. Si usted no la aprovecha, es como el hombre que recibiendo un don lo esconde. Viene su amo, le pide cuentas. ¿Dónde está lo que te di? Va a decir, el diablo me lo robó. Y el Señor te va a decir, sí, te lo robó porque usted lo permitió. Porque no te interesaba mi palabra. Tenías otros intereses y otras intenciones. Cuando ibas a escuchar mi palabra, cuando ibas a oír mi palabra, no tenías el interés de oír palabra para cambiar. Entienda, solo la palabra ha producido cambios en tu vida. Si tú has visto algún cambio en tu vida, es gracias a Dios y porque usted puso toda su atención, toda su concentración y está meditando y está ahí macheteando, estudiando la palabra de Dios. Y lógico que ella va a producir en ti cambios de vida. Por último, hay un pasaje en Hechos capítulo 26, cuando un rey llamado Agripa, solo se los menciono, escuchó el testimonio del apóstol Pablo de cómo él se convirtió y cómo él sí aprovechó
la palabra de Dios. Eso lo vas a encontrar en Hechos 26, del 12 al 28. Dice la palabra de Dios que Pablo estaba en su defensa porque iba a ser llevado a César. Y dice que el hombre estaba con un gobernador llamado Festo y lo estaban juzgando porque los judíos lo acusaron y lo culpaban, ¿no? Y llegó a Agripa y dijo: yo quiero escuchar a Pablo. Y cuando sacan al preso Pablo estaba lleno de Cristo, y como todo hombre de Dios y toda mujer de Dios que está llena de la palabra, ¿qué es lo que quiere compartir? Cuando alguien está lleno de la palabra, ¿qué es lo que quiere compartir? ¿Chismes? No. ¿Malas noticias? No. Uno que está lleno de la palabra de Dios, lo primero que quiere compartir es palabra de Dios. Predicar, evangelizar. Pero si tú estás lleno de mundo, de eso hablas. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Pero si tú estás lleno de la palabra, lo primero que haces es transmitir de lo que estás lleno. Y Pablo dio su testimonio. Cuando Agripa lo estaba escuchando, Agripa dijo estas palabras: oh Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. El rey Agripa le dijo: por poco me persuades. Y así mucha gente, Bertita, mucha gente así ha oído buena palabra y ya uno dice: ya merito se convierte. No, ya cuando uno ve, sigue en sus borracheras, sigue en sus vicios, sigue de mujeriego, y uno dice: no, parece que ya, no. Es como Agripa: por poco me persuades, pero todavía no. Por poco, pero todavía no. Pobrecito de ti, hermana y hermano. Pobrecito. ¿Por poco me persuades? ¿De eso se trata en la vida? ¿No tienes voluntad para escuchar palabra de Dios? ¿Qué crees? Tristemente te voy a decir algo. Hay consecuencias. Y no es que estoy amenazando, es que así es. ¿Cuáles son las consecuencias? Te vas a aburrir de tu vida, te vas a cansar, va a llegar un tiempo en que el mal te va a afectar. No va a haber frutos. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque esa semilla te la robaron. Lo único que produce cambios plenos, seguros y eternos es la palabra de Dios. O eres como Agripa, ya escuchó y dijo: ¡qué bonito! Y así mucha gente grita: ¡qué bonito! Estuvo precioso, pero no cambian. Siguen con peladeces, siguen con maldiciones, siguen siendo mentirosos, groseros, siguen robando, de todo. O sea, tú dices: espérate, ¿estás escuchando o no? Por poco me persuades en ser cristiano. Lean esa historia, está preciosísima. Por eso, esta parábola, ¿sabes? Para que tú te salgas de ese grupo de los del camino que tienen corazón duro y que no hay interés, tienes que provocar el interés en ti con estos puntos. Primero, deja de oír. Perdón, primero escucha. Primero sí, porque tienes que oír para escuchar, si no, no escuchas. No, ¿cómo va a escuchar, verdad? Deje de oír. Mejor, ten voluntad Para oír. para escuchar. Otro punto. Interés. Es muy importante que tengas interés por la palabra. Si no la tienes, pídela en oración y dile a Dios: yo quiero tener interés en la palabra. Concentración. Ya que se te está enseñando, o vienes a escuchar palabra de Dios, o me estás viendo, exige que nadie te distraiga. Concéntrese. Eduque su mente a concentrarse. No se divida. No esté por allá y su mente dividida en dos partes. Por favor. Porque si no, estás desaprovechando la palabra de Dios. Otra, falta que también usted le ponga mayor interés, como estudiando. Tome la Biblia. Hágase un hábito en estudiar la palabra del Señor. Busque quien le enseñe, pero búsquelo. Usted paga el precio. Usted paga el precio. Usted puede indicar a personas que saben mucho más de la palabra de Dios
y pida estudios, aún en la iglesia, pídanos estudios. Meditar. Meditar es mayor que leer, porque muchos leen pero no meditan. Aprenda a tener una libreta, anote, investigue, vaya más allá, ¿sí? Y tiempo. Si usted no tiene tiempo, usted no está listo para ser cristiano. Eso también. Si no tienes tiempo, no, es que pastor, es que otro estudio que va la palabra y hay gente que se queja. Ay, es que tanta palabra. No, usted no tiene tiempo. Usted no tiene tiempo ni para ser cristiano. ¿No? Para ser cristiano se requiere tiempo para ser discípulo. Como Jesús dice, vayan y enseñen para que guarden todas las cosas. Y para ello se requiere tiempo. ¿Tienes tiempo para Dios? ¿Lo apartas? Dices, este es un tiempo sagradísimo, no lo toco, es de Dios. Qué bueno, te felicito, usted va avanzando. Pero si usted no tiene tiempo, usted nunca pasará de ser los del camino, de esos que están duros de corazón. ¿Y qué crees? Lo más terrible es que entre más escuches y no haces nada y no creces, te vas a hacer más duro todavía, más duro todavía. Eso es lo triste de todo esto. Iglesia, espero que los haya usted bendecido con esta